¿Os acordáis de esto, no? Ese es el primer nivel de la inteligencia. Os decía, donde la inteligencia marca su distinción respecto de todo lo inferior. Dice, aquí estoy yo, voy a conocer el tiempo, etcétera, y el movimiento sí, en presente. Articula el tiempo. Se zafa de lo que es las condiciones de la realidad física. Yo no soy realidad física, la inteligencia es superior. Entonces, empieza a conocer las cosas sin tiempo, sin las condiciones que están en la realidad física. La abstracción es abstraer formas que no están siendo detenidas, es decir, que no están siendo con movimiento, con tiempo, etc., ¿no? Ese es el primer nivel. Este es el modo de conocimiento que todos usamos de ordinario. Bueno, Polo a eso le llama límite mental. Pues si queréis saber lo que es el límite mental. O sea, el límite está ahí, en la abstracción. El límite mental es la abstracción. El conocer de modo abstractivo que presenta un objeto pensado. Esto no es... Límite mental tiene como una connotación negativa, pero ya veis que con lo que dijimos el día pasado que no parece tan negativo. Es decir, que la inteligencia del do de pecho en el primer nivel y diga yo estoy más allá de las condiciones de lo físico, pues eso es un nivel, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde está la limitación de ese nivel? Pues en que ese conocimiento no profundiza, no es detenido, es decir, abstraer, una vez que has abstraído perro, pues se acabó, ya sé lo que es perro, a otra cosa, ¿no? ¿Has traído gato? Pues gato, ya sé lo que es gato, a otra cosa, ¿no? Eso lo consigue un niño desde chiquito y no requiere demasiadas... Y a partir de ese momento, pues ya lo tiene listo para toda la vida. Es decir, que ya tiene la perfección adquirida y puede seguir abstrayendo a partir de ese momento lo que quiera. Entonces, ¿dónde está la limitación? La limitación es que no sigue profundizando en la realidad de donde eso se ha abstraído. ¿Okay? Y además no puede conocer ninguna otra cosa si no es a través de abstracción. De modo que la realidad es que no sean materiales, la realidad es que como los actos de conocer, como las potencias, la voluntad, el espíritu, Dios, esas realidades no se pueden conocer de modo abstractivo, de modo que quien se aferre, quien se obceque en que tiene que conocer esas realidades como conoce las sensibles, haciendo objetos de ellas, pues no las conocerá nunca, porque no se pueden conocer así. Entonces, ya veis, ventajas y desventajas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos ante un nivel de conocimiento, pero que no es ni el único ni el más importante, con lo cual hay que abrir la puerta a otros niveles de conocimiento. Este nivel de conocimiento es el que de ordinario tú y yo usamos en todas las actividades prácticas. Por ejemplo, tú dices, voy a hacer una excursión, voy a podar una higuera. Entonces, tú te has hecho una forma, por aquí o por allá. Si uno le dice al otro, oye, ¿hay un serrucho ahí en casa para podar esto? Pues el otro se hace, objeto mental, serrucho. Todas las realidades de la vida ordinaria, naturales y culturales, las objetivamos. Es decir, que
es el conocimiento que de ordinario usamos todos para solucionar las cosas de la vida práctica. Con lo cual tú dices, ¿y dónde está el mal? Pues no hay mal, es decir, no es que sea, es muy bueno. Lo que pasa es que no es ni el único modo de conocer ni el más alto. Pero no solo es el conocimiento apto para solventar, solucionar, entendernos entre nosotros toda la vida práctica, sino que, fíjate, todas las ciencias empíricas funcionan con él. Las ciencias empíricas solo funcionan con él. Si tú eres un médico y tienes que, biólogo, tienes que mirar con lupa, pues vas viendo cosas y te haces también de lo que vas viendo y dices, bueno, pues esto debe ser así, las mitocondrias deben ser así, te vas formando objetos mentales de lo que vas viendo. Vas abstrayendo, no sé si me explico. Y lo mismo, todas las ciencias experimentales funcionan así. Todas las ciencias humanas también funcionan formando objetos. Si te vas a la historia y te dicen, pues Napoleón hizo esto y lo otro, y te vas haciendo objetos mentales. ¿Okay? Una batalla naval o una batalla de lo que sea. Te vas haciendo objetos mentales. ¿Y esas ciencias pueden funcionar más allá de la abstracción? Esas ciencias, concretamente. Funcionar más allá de la abstracción funciona, por ejemplo, nuestros vecinos de aquí, del FEUM, que son los que se dedican a económicas. Y entonces dicen, la idea de empresa puede ser con estas características, ¿ok? Y entonces tengo un caso que me ha pasado el profesor Miguel Alfonso Martínez Echevarría, que voy a ver yo cuáles de esas características tiene. Si tiene más de estas o tiene más de las otras, ¿no? Entonces aterrizan una objetivación general, es decir, una colección de objetos en un caso concreto, pero siguen objetivando. Lo que pasa es que en esta idea general se objetiva mucho más que en esta, pero siguen objetivando. En el fondo es el mismo método, entonces. El método del caso es el método de la abstracción. Una vía propia de la inteligencia que funciona objetivando, como la abstracción, aunque objetiva mucho más que la abstracción. Es decir, muchos abstractos. Vamos a ver, ¿cuál es la peculiaridad de la abstracción? Que tienes un único acto que se conmensura, se ata, está perfectamente casado, sin posibilidad de divorcio, con un solo objeto. Si ejerzo un acto de pensar, de abstraer gato, en el mismo acto de ninguna manera puedo abstraer perro. Si no, los confundiría, no sabría la distinción entre uno y otro. ¿Ok? Pero como, ¿sí o no? Sí. Pero como ejerzo, puedo ejercer muchísimos actos de abstraer, después de haberlos hecho, yo puedo vincular gatos con perros, con tomates, con sillas y con mesas. Y decir, conjunto de seres que tienen 4 patas, gatos, perros, mesas. En la realidad física no hay manera de casar gato con perro, ni de cruzarlos, y además se pelean, ¿no? Y tampoco con mesas, porque la mesa es inerte y lo otro es vivo. Pero sí puedo hacer eso. Un conjunto, la cultura funciona así, como entramado de cosas, ¿no? De cosas que son no necesariamente en la realidad están casadas, yo las caso. La cultura, ¿qué hago? Pues al hacer un edificio caso el hierro con el cemento y caso el cemento y el hierro con la madera, ¿no? No necesariamente están casadas en la realidad. ¿Se ve? Entonces
todo lo que es la cultura es ir ensamblando objetos mentales. ¿Okay? Ese ordenador está hecho objetivamente, es decir, con multitud de piezas que se han casado. Una de un estilo, cables de otro estilo, otra de otro estilo, la pantalla de otro estilo, el plástico del envoltorio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se ve? Bueno, pues eso es una vía operativa que no prescinde de la objetivación, pero objetiva más que la abstracción. Y esa es la vía que Polo llama generalizante, o en clásico se llama vía de abstracción formal. Es decir, que tiene en cuenta formas, no causas formales, sino formas. Es decir, abstractos. Muchos abstractos. ¿Ok? Se ve, ¿no? Vale. Bueno, todo esto está muy bien. Y eso es un modo de conocer, ¿no? Pero tiene su límite, porque ¿cuál es el límite? Pues que yo no alcanzo a conocer así cada vez con más profundidad las cosas reales tal como ellas son. Porque ya las he dado como conocidas. Es decir, si ya tengo gato y ya lo distingo del perro como abstracto, ya no. ¿Para qué me voy a meter yo a desentrañar más la naturaleza del gato? No hace falta. ¿Se entiende? Ya, es un conocimiento detenido. Por eso decía Aristóteles que a nivel de la abstracción solo se conoce lo uno. Aquí se conocen muchos abstractos, lo múltiple, pero aquí se conoce lo uno. Problema de Parménides, el ser es uno. El ser es uno solo se puede decir si uno se queda atorado a este nivel. Solo se conoce lo uno. ¿Ok? Si ejerzo un acto de pensar, a la fuerza un objeto pensado, ni medio ni dos, sino uno. ¿Ok? Si no, no los distinguiría. Bueno, entonces Polo dice, bueno, pues es el conocimiento usual de la gente. Pero fíjate, no solo es usual de la gente que se dedica a la vida práctica, como tú y yo, sino que es usual en las ciencias empíricas, en todas ellas, es usual también en las ciencias humanísticas y además la filosofía que está en boga en el siglo XX y en nuestros días funciona con el método objetivo. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? ¿Qué es analizar el sujeto como distinto del verbo? Pues es abstraer sujeto, es abstraer verbo, ¿se entiende? Intentar después conjugarlos. ¿Se entiende? ¿Qué es la hermenéutica? Pues otro tipo de filosofía del lenguaje, interpretación, etc. ¿Qué es la fenomenología, la reducción eidética? Pues llegar a conocer las cosas con una idea que sea distinta de las demás, como Descartes, ideas claras y distintas, ¿no? Bueno, pues todo eso son recursos cognoscitivos, métodos cognoscitivos que usan las filosofías más en boga, que son objetivistas, ¿no? Pero el problema que tienes es que por el mismo método que usan, pues a la fuerza son limitadas, ¿no? ¿Se ve? Porque no se puede conocer con esos métodos lo que no es abstracto, lo que no se puede abstraer de ninguna manera. Lo que es inmaterial ya, es decir, esas realidades, lo más importante, las realidades que son inmateriales, esas no se pueden conocer de ninguna manera por esta, de modo que te puedes encontrar gente que después de esto te diga, pues no existen. Pues si existen me las creo, pero no las conozco. Se ve, ¿no? Todo tipo de problemas, ¿no? Bueno, ¿eso qué significa? Significa que la gente está no solo dándose cuenta de cuál es el nivel de conocimiento, sino que se está obcecando o superprestigiando ese nivel. Es decir, que el conocimiento está en el fondo diciendo que el
no solo es un modo de conocer, sino que es el único, implícitamente te está diciendo, es el único modo de conocer humano. Claro, pero esto es... ¿A este reduccionismo cómo se le llama? Eso es un reduccionismo, ¿no? Pasa que hay sitio, pero no hay caramelos hoy, lo siento. No sé, no, ¿este reduccionismo? Pues no lo sé, es decir, esto es que, ¿cómo te diría? La teoría del conocimiento... Eso es materialismo, ¿no? No, porque a partir de aquí sale lo siguiente, ¿no? Es que, claro, si explicar detenidamente cada uno de estos niveles da para sacar a colación toda la historia de la filosofía. Vamos a ver. Si es de esta dualidad, ¿os acordáis de esta dualidad del día pasado? Acto de conocer, objeto conocido. ¿Qué es lo más importante? ¿Quién depende de quién? ¿Depende el acto del objeto o depende el objeto del acto? Es decir, ¿quién presenta a quién? ¿Quién conoce a quién? ¿Qué es real y qué es no real? ¿Qué es una realidad y qué es una forma inventada? ¿Se entiende? ¿Cuál de los dos es más importante? El acto. Subrayamos el acto. Bueno, pues en la teoría del conocimiento, ancestralmente, desde el siglo XIV, el acto está perdido. La gente no sabe lo que es un acto de pensar. O sea que es un descubrimiento aristotélico y que el siglo XIII está harto de explicarlo. Bueno, se queda el siglo XIV, del XIV a hoy. Bueno, hasta finales del XIX, os decía el día pasado. Se queda con el objeto. ¿Cuál es la clave del objeto? La clave del objeto pensado, de la forma abstraída, es que es puramente intencional. ¿Intencional respecto de qué? De la realidad de donde se ha abstraído. O sea, que remite a otro. Intencional es una palabra que significa intender. Tender hacia. Remitencia. Dirección. ¿Ok? Flecha disparada hacia la diana. Hacia la diana de gato real, perro real, lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que este objeto, esta forma, tiene una intencionalidad muy peculiar. Les he dicho a los de primer año que es pura. Puramente intencional es que se agota remitiendo. A ver, les he puesto estos ejemplos a ellos este año. Por ejemplo, si yo tengo una foto, ¿ok? Yo tengo una foto de un chico y en esta foto, ¿qué me pasa? Todas las cosas culturales son remitentes. La silla remite a la mesa. La mesa a un tamaño determinado de la habitación. A poder escribir, a hacer algo encima, ¿no? Todas las cosas culturales son remitentes. Las naturales también. ¿No os acordáis? El humo es señal de que hay fuego. El desierto es señal de que hace un calor de mucho cuidado. ¿Ok? ¿Se ve todo eso? Gran vegetación, gran humedad. Venezuela, ¿no? Brasil, precioso. Todo eso remite, todas las cosas remiten entre sí, ¿no? Bueno, pero todas las cosas que son materiales, tanto naturales como culturales, hay algo en ellas que remite y hay algo en ellas que no remite. En la foto hay algo que remite. Yo veo la foto y digo, va, este es alumno de primero, ¿ok? Me voy enseguida a la realidad. Pero hay algo en ella, en la foto, que no remite a ese alumno. ¿Qué es? El papel, la química con que se ha hecho esa foto, el coloreado, si tiene color, o el blanco y negro y el papel, ¿no? Eso no remite a fulanito, ¿no? No sé si me explico. Lo que me remite es el dibujo. Lo fotografé, la fotografía misma, ¿sí? Ok. Un espejo. También os ponía el ejemplo de un espejo. Si yo tengo un espejo y pongo la tiza delante, les decía, vamos a ver, la tiza, esta es la real, ¿no? Esta pinta.
si yo pongo la tiza delante del espejo, el espejo está reflejada aquí la imagen de tiza. ¿Sí? ¿Es que el espejo se ha inventado una tiza? ¿Es un invento que no existe en la realidad? Remite, es pura remitencia a la tiza real, ¿sí o no? Ahora bien, ¿qué hay en el espejo que no remite a tiza real, a esta tiza? El vidrio. El vidrio, los componentes químicos que ponen detrás del Pero vidrio. en el objeto pensado todo remite. Todo. No te puedes quedar en nada de él que no sea remitencia. Es decir, no hay polvillo, no hay cristal, no hay química, no hay neurona. ¿Se entiende? Es pura, absolutamente remitencia. También... Pero no agota lo real. No agota el conocimiento de lo real. Eso es aspectual. Es decir, detrás de este objeto que tú has hecho para conocer lo real, caben multitud de nuevos objetos, más concretados, ¿no? de lo real. Pues tengo esta tiza, ¿vale? Pues ahora ya tengo un abstracto tiza, ya la distingo de cualquier otro cachivache cultural. Pero ahora voy a estudiarla más en profundidad. Voy a ver todas sus perspectivas, ¿ok? Con lo cual, nuevo objeto, nuevo objeto, nuevo objeto, nuevo objeto, ¿ok? Ahora la química interna, ¿se entiende? Es decir, ¿qué clase de yeso es esto? Y todo eso sigue siendo abstracción. Todo es abstracción. O sea, el método analítico es abstractivo. Es abstractivo. Netamente. Netamente sí. Ok, multitud de matices. Claro, analizar qué significa. Separar esto, de esto, de esto, de esto, ¿sí o no? Primero esto, después esto, después esto. ¿Y eso qué significa? Que solo conozco lo uno. Un acto de conocer, objeto conocido. Primero esto, después esto. ¿Ok? Analizar es objetivar. Analizar es abstraer. Bueno, Solo conozco lo uno y no lo diverso. Solo conozco... en cada acto solo conoces una realidad. Si no, las confundirías. ¿Eh? Sí. Y lo abstraído que es una forma. Una forma. Y, por ejemplo, si yo abstraigo mano, o sea, conozco mano, eso indica que en la realidad la mano tiene una forma distinta del cuerpo o cómo sería en ese caso. Eso, ahora te digo. Tú lo único que tienes es una forma distinta de la forma que te aparece en la imaginación, en la memoria y en la cogitativa. Porque en esas potencias sensibles internas tienes una forma que es particularizada. Imagen de mano, memoria de mano, más particularizada, proyecto de mano para un monstruo, pero siempre particulares. En cambio, mano abstraída, ahí caben todas las manos posibles, con 3, 5 dedos, las que quieras. ¿Se entiende? Ok. Pero no... tienes, por tanto, distinción respecto de lo que... Ganancia en universalidad respecto de la particularidad de los sentidos internos, pero no conoces el intríngulis de la mano real. Todavía. Lo das por supuesto. Es decir, no te interesa. Porque el conocimiento ya ha logrado el objetivo y es distinguir mano de pie. Es decir, conocer lo uno, distinguir ese abstracto de los demás. ¿Se entiende lo que...? Pero todavía no has penetrado en el contenido, la naturaleza. Progresar en ese conocimiento implica pues abrir otro tipo de vía cognoscitiva. De la que enseguida hablaremos. Pero había algo más aquí que se nos perdía. La intencionalidad, ¿no? Bien, pues la historia de la filosofía es una pelotera en torno a desde el siglo XIII, es un caballo de batalla en este punto. De esto ya nadie sabe lo que es. Entonces se fijan en las ideas pensadas. Entonces, en las ideas pensadas
tenemos dos posibles salidas a este problema. Es decir, si esto se ha olvidado, lo que es la intencionalidad, porque además, es decir, se quedan solo con esto, primer dato, ¿no? Solo la forma, el abstracto. Segunda cosa, pierden la intencionalidad, es decir, no saben lo que es pura intencionalidad. ¿Os hacéis cargo de lo que es pura intencionalidad? La mejor manera tal vez sea distinguirlo del lenguaje, porque lo más intencional en todo lo que existe es, lo cultural es más intencional que lo natural. Y dentro de lo cultural, lo más intencional, lo más remitente es el lenguaje. El lenguaje también es un ejemplo que les pongo a los de primero. A mí me dicen mesa y ¿qué hago? Me voy enseguida a la mesa real, ¿no? Es intencional respecto a las mesas reales. Ahora, en esa palabra, ¿qué es lo que nos remite a mesa real? Mejor dicho, ¿qué es, en primer lugar, lo que remite a mesa real? Pues en castellano hemos acordado que esta grafía o estos sonidos, mesa, signifique espacio plano con tantas patas, o... Vale, ok, ¿no? La definición, ¿vale? Pero lo hemos puesto a esto, es el contenido, se lo hemos añadido a esa palabra. ¿Es un contenido natural? No, podríamos llamarlo a eso de cualquier manera, es un invento cultural, ¿no? Entonces, el contenido mental se lo añadimos a esto para que esto signifique. Entonces, ¿qué es en esa palabra? Lo que remite a esta mesa, esa mesa, esa mesa. Lo que remite en esta palabra es el contenido. El contenido que tú y yo hemos acordado en el idioma castellano diciendo, vamos a entender por mesa tal, ¿ok? Porque naturalmente mesa no significa nada. Es decir, me oye a mí un chino y se queda tan ancho, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es la siguiente pregunta? Si lo que remite es el contenido sobreañadido que viene de la inteligencia, en el fondo es esto. ¿Qué es en esta palabra lo que no remite a la realidad? Pues obviamente las letritas o los sonidos. Eso no remite a esta mesa, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Pues si el lenguaje es lo más remitente entre las cosas remitentes, significa que tiene una remitencia no pura, sino mixta. Es decir, que en él hay algo que remite y algo que no remite. En cambio, en la idea pensada, en el abstracto pensado, no encuentras ninguna mixtura, sino que es entera, completa, pura, totalmente remitente. ¿Se entiende lo que es la remitencia intencional del objeto pensado? ¿Sí? Sí, el objeto pensado es el contenido. El contenido. Con lo cual, es un contenido sin vehículo. Con lo cual no necesita mixturas. No necesita, es enteramente ¿Qué pasa remitente. cuando en la filosofía se acude, o sea, la vinculación que hay entre filosofía y filología? Cuando se busca conocer las cosas a partir de las palabras. Pues es la filosofía analítica. Eso es filosofía analítica. Sí. Es objetivismo. Todo eso es objetivismo. La filosofía no se tiene que plegar a las palabras. Tú mismo te respondes a esto. ¿Qué es más? ¿Lo pensado o las palabras? ¿Quién manda a quién? ¿Quién domina? ¿Qué es mejor? Pues lo mejor es pensar, lo mejor es descubrir y después, en la medida en que descubres, forzar el lenguaje, es decir, no acartonar el pensar en el lenguaje, sino forzar el lenguaje, hacer nuevas palabras, transformarlas como un chicle, no sé, estirarlas,
O sea, mayor conocimiento conviene innovar en el lenguaje. Claro. Eso se han dado cuenta cualquiera que se precie un poco de ser filósofo. Heidegger, por ejemplo, que es el más reconocido del siglo XX, se inventa palabras cada 2 por 3. En el alemán no existe, por ejemplo, la palabra verdadear, ¿no? Pues se la inventa. Y Polo se inventa las que quiere y se queda tan ancho. ¿Por qué? Pues porque allá el lenguaje, si tú te quieres pegar al lenguaje, pues peor para ti, ¿no? No sé si me explico, ¿no? El lenguaje es bastante menor, ¿no? Hay gente que dice, mira, solo podemos pensar aquello de lo que hablamos. Se puede cambiar todos los conceptos siempre. ¿Cómo? Se puede cambiar. Las cosas tienen un nombre. Si quieres, yo te pregunto, ¿hay más posibilidad? Para comunicarse bien. Claro, para comunicarse bien necesitas usar el lenguaje y usarlo bien. Pero yo te pregunto, ¿qué es más amplio, el lenguaje o el pensamiento? ¿Quién depende de quién? ¿O quién debe depender de quién? Pues eso. Pero entonces, a lo que Teniendo está en cuenta eso, tú tienes que usar bien el lenguaje para que la gente te entienda. Pero lo que no puedes hacer es descubrir nuevas cosas, ¿ok? Y como no hay palabras para esas cosas, pues entonces pues le voy a llamar palmera. ¿Se entiende? Le tengo que llamar de otra manera para que no la confundas con una palmera. Ahí entra el juego de la ética, ¿no? Porque si yo abuso del lenguaje, me convierto en un sofista. Bueno, pero eso es... O sea, tengo que hacer un uso ético del lenguaje para que el lenguaje corresponda a lo mayor, del mayor modo posible a la realidad. Viene después, y es lo siguiente. Si a mí se me ha perdido, es decir, si yo no me doy cuenta de la intencionalidad pura del pensamiento, si he perdido esto, ¿ok? Y pienso que todo es con intencionalidad mixta o todo es votable. Igual que tú y yo quedamos en que esto se llame mesa, quedamos en que se entiende. Se relativiza el conocer. Es decir, esto no es relativo. No sé si... Lo que es relativo es ponerle nombres a eso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿No? Vale. Bueno, entonces, con un poquito más de... Sí. El otro tiene intencionalidad pura. En el siglo XIV se pierde lo que es la intencionalidad. No solo desconocen lo que es el acto, sino que esto, dicen, bueno, ¿qué son las ideas? Las ideas son inventos de la mente. Y como esos inventos, la mente puede fingir, puede hacer, puede construir, puede hacer las que quiere, oca. Pero claro, todo lo pensado siempre queda dentro del pensamiento. Ahora, vete tú a saber cómo es la realidad. Porque si todo lo pensado queda siempre dentro de la mente, yo no puedo salir de la mente para saber cómo es la realidad. Con lo cual, yo pienso cosas y cosas y cosas, y a esas cosas les pongo nombres. ¿Para qué les pongo nombres? Para entenderme con los demás. Pero vete tú a saber lo que son esas cosas en la realidad. Se ha roto la intencionalidad. Es decir, el puente de acceso directo a la realidad, la pura intencionalidad se ha olvidado. Entonces, ¿qué posibilidades me quedan? Pues me quedan 2 posibilidades. La de unos filósofos, científicos o lo que quieras, que dicen, a mí no me interesan las realidades. Pues porque estas realidades son demasiado imperfectas. Cambian, se mueren. A mí lo que me interesan son las ideas. Porque estas son siempre igual. Un 1 es siempre igual que un 1. Con lo cual voy a ser exacto. ¿Se entiende? Voy a hacer ideas.
montajes de ideas, lógica, monadología, ideas claras y distintas, geometría intelectual, ¿se entiende? Racionalismo, sistema completo de ideas, ver cómo se atan todas las ideas, ¿se entiende? Si esas ideas responden a la realidad o no, me da igual. La tesina, no recuerdo, porque la memoria me falla. No sé si es la tesina o la tesis doctoral de Hegel, fue sobre el movimiento de los astros. Pero Hegel, como sabéis, es el gran racionalista, es el gran idealista. Entonces busca movimientos perfectos, astros perfectos. Entonces la relación entre los astros, lo que él describe en ese trabajo de investigación, es lógico, ajustado, matemático, perfecto. Los miembros del tribunal le dijeron, bueno, lo que usted está haciendo es una física newtoniana, es decir, matemática, no una física de la realidad física tal como la física es, sino que está haciendo, la realidad física es imperfecta, está haciendo una física demasiado perfecta. Entonces, respuesta de Hegel, pues si la física de allá afuera no responde a lo que pensamos perfectamente de ella, peor para ella, que se apañe. ¿Se entiende? Eso es un racionalista. Es decir, caben dos posibilidades. Desde que esto se ha roto o no lo tengo en cuenta, me puedo quedar con las ideas como ideas y jugar con ellas, hacer jugadas de ajedrez, no sé, juegos mentales. O dos, pasar de las ideas y dedicarme a la realidad. A mí no me interesan las ideas. ¿Qué dices tú de verdades? Pues quédate tú con las verdades, a mí lo que me interesa es el negocio. Que sería racionalismo y pragmatismo. Racionalismo y empirismo, las dos empiezan a la vez, siglo XIV, porque las dos son oca. Son las dos únicas alternativas posibles. Es decir, fijaros que toda la modernidad es una pelotera, un caballo de batalla entre preponderancia de las ideas o hegemonía de lo práctico, de la realidad empírica. ¿Ok? Racionalismo, empirismo. Y esto os lo he explicado este año con una especie de juego de fútbol. Dos equipos, Barça-Madrid, a muerte. Unos dicen tal, vienen los británicos, continentales y británicos. Vienen los británicos y duro, ¿no? Justo lo opuesto, empirismo. Pero salen chicos más listillos en el continente y dicen, pues, más racionalismo a ultranza, con lo cual se va enfervorizando el partido, ¿no? Vienen empiristas más radicales, como Hume, y ahora te niegan el poder de conocer. Ni la causa ni nada. Ahora no se conoce nada. Con lo cual, o te dedicas a la materia tal cual es, o aquí no cuentas, ¿no? ¿Se entiende? Después de esos, te aparece un tipo que es el que faltaba. Y es el árbitro. Es más raro que un perro verde. Sí, es Kant. Kant es el árbitro. Un tipo que se autoconstituye en árbitro del gran conflicto montado, como veis, sobre un defecto que nace en el siglo XIV. Estamos al primer escalón de la teoría del conocimiento. Y la teoría del conocimiento os dije que es como un rascacielos. Pero bueno, en la primera planta es donde han encallado todas las corrientes de filosofía modernas y contemporáneas. Y siguen, sin sacar solución. Entonces viene Kant y dice, bueno, vamos a ver, experiencia sí, me creo lo de Hume, pero Hume no tiene ni idea de lo que son las conexiones de los juicios. Con lo cual, tarjeta amarilla, mejor dicho, roja, para Hume. Me leo a Descartes, a Spinoza y a Leibniz, que se los lee, que no sale de la biblioteca.
Y entonces dice, sí, sí, ideas tal, y además juicios como los que tú dices, ¿vale? Y además más perfectos, geometría lógica, muy bien. Pero no tenéis ni idea de lo que es la experiencia, con lo cual tarjeta roja. ¿Se entiende? Siguiente pregunta que se hace Kant. Ahora, ¿cómo después de haber desacreditado a los jugadores, de haberles sacado tarjetas rojas y expulsarlos, ahora cómo empalmo yo lo racional con lo real? De ninguna manera. El montaje de Kant de la teoría del conocimiento suyo es de mucho cuidado, pero como todo montaje, pues no es real. Con lo cual no hay manera de hacer confluir lo mental con lo real. ¿Se entiende? La intencionalidad sigue desaparecida y no la recupera Kant. Lo que son los actos sigue desaparecido, no lo recupera Kant. Con lo cual dice unas cosas a nivel mental y dice otras cosas a nivel empírico. ¿Cómo casar unas con otras? No hay conexión. ¿Se entiende un poquillo? Por tanto, le sale una filosofía que yo llamo de flecos. Es decir, de cabos sin atar. Una cosa por aquí, otra por allá, ¿se entiende? Lo que pasa es que es pequeño y los ejemplos que ponen, las ontologías ponen con perdón, es que es increíble, ¿no? O sea, ponen ejemplos muy propios que pueden engañar así absolutamente superficial. Pone ejemplos que pueden engañar a quien no sabe teoría del conocimiento. Analiza los países de Europa, el hombre, cada uno su Antropología, a ver, mira, fíjate. es impresionante. Si tú dices, yo con esto puedo conocer al... A ver, yo te pregunto, y te sale Kant enseguida. Con esto, con ideas mentales, puedo conocer el yo, quiero decir, la intimidad humana, es la persona, el sujeto haciendo ideas. Respuesta de Kant. Si yo empiezo a abstraer, a hacer objetos y objetos y unirlos los objetos a través de juicios del hombre, yo puedo conocer quién es el yo. ¿Se entiende la pregunta? Respuesta. Pues si no puedo, me voy a dedicar a hacer una antropología pragmática. El hombre hace esto, deja de hacer lo otro, se viste, se desviste, come, bebe, ¿se entiende? No te voy a decir quién es el hombre, eso es imposible. Lo que voy a hacer es describirte la conducta empírica. ¿Se ve? ¿Se ve la...? Entonces está en el mismo conflicto. Pero claro, es una filosofía que precisamente por esa escisión, por se ha roto el puente, por esa escisión se la lee un gran racionalista que viene después, que es Hegel, y como digo yo, pues le da grima. Es decir, si un enemigo tiene Hegel, es Kant, porque no puede con él. Es decir, una cosa por aquí y otra por allá me puede, no sé cómo decirlo, no me da grima, es decir, un tipo que es incompetente, ¿no? La verdad tiene que estar completa, tiene que ser, la verdad es el todo. No puede estar, una cosa no puede no tener que ver con la otra, no, porque eso significa no explicar. ¿Y tú qué clase de filósofo eres si no explicas? No sé si... Entonces Kant le repele por todas las esquinas a Hegel. Hegel es un tío serio. Un racionalista serio. Y por eso no puede con Kant. ¿Pero qué es el intento de Hegel? Pues otra vez esto. Despreciar lo imperfecto para quedarse con un sistema total de lo perfecto. Con lo cual seguimos en la excisión. Perdón por decir muy ingenuo, pero yo leyendo un poco más gente ahora en estos años de Navarra, pienso, ¿cómo puede haber influido tanto? ¿Qué podrías? Pues ya te digo, porque la gente no sabe teoría del conocimiento. Fíjate que es uno de los autores que más, ¿qué pasa? Que más leídos.
Mira, no, su estilo es más legible que el de los clásicos, porque Tomás de Aquino es un estilo, todos los escolásticos es un estilo demasiado duro, de pregunta-respuesta analítica, mientras que Kant es más moderno, es un estilo mucho más cercano al nuestro, formalmente por eso. No es difícil como es Hegel. Hegel es difícil, Kant no es tan difícil. No sé, ¿por qué ha influido tanto? Pues no te sé decir, pero la gente se lo ha comido. Es decir, la gente se lo ha tragado, la gente que no sabe teoría del conocimiento. Se ha creído que Kant, por así decir, es la crítica al conocimiento clásico, a la teoría del conocimiento clásico, que ya no hay que creer en lo que no tiene apoyo empírico, por tanto, que las cosas que son inmateriales son ámbito de la pura fe, no son cognoscitivas. No sé si te suena esto. Bueno, pues eso es la modernidad, ¿no? Tuve que poner límites a la razón para dar paso a la fe. ¿Cuáles son los límites de la razón? Todo lo que pasa por los sentidos y se puede montar con la razón. Entonces tuve que poner límites a la razón, no porque a mí Kant me interese la razón. A mí lo que me interesa es la fe. Pero claro, tuve que poner las vallas a la razón para saber qué está más allá. Y lo que me pasa una vez que salto es que esta fe es arracional, irracional, completamente sin contenido. Kant es Lutero. Vamos, pero una copia vil. Y, bueno, mejor dicho, no se dan cuenta los que no saben Lutero, pero es una copia de Lutero. Y Lutero es pura copia, esta sí que es más vil, porque es de Occam. Es decir, en el fondo, nada nuevo. En Occam está cortado todo el bacalao y está vendido. ¿Ok? Entonces, pasa después de Hegel. ¿Quiénes vienen después de Hegel? Pues toda una serie de autores que se oponen a él y que funcionan con los mismos esquemas. Estos días estamos trabajando a Kierkegaard y os he dicho lo mismo. La mayor influencia de Kierkegaard es Lutero. Ahora, para esto hay que saber teoría del conocimiento, y la teoría del conocimiento se pierde en el siglo XIII. Sí. Es decir, que es comprensible que Kant, sí, claro, pues, se lleve toda... No, el esfuerzo que hacen estos autores es bueno, de todos hay que aprender. Pero las meteduras de pata que tienen, como no las pongas de relieve, es decir, como te guste más ser políticamente correcto que amigo de la verdad, pues entonces haces un mal juego a tu vida, a todos tus alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estás, pues eso, es decir, al final juegas con una filosofía que no te anima para nada, porque no descubres verdades ahí, sino montajes. Bueno, pues esto es lo que ha habido hasta finales del siglo XIX. Pues esto, ¿no? Entonces, una vez que puedes rectificar esto y decir, bueno, muy bien, nivel de abstracción, bien, conoce, acto de conocer, que es limitado, no conoce más que una forma que es intencional respecto a la realidad. Ojo, ojo, el acto no es intencional respecto de nada. ¿Ok? Esto, lo que es pura intencionalidad respecto a lo real, es la forma pensada, no el acto de pensar. El acto de pensar no es una fotografía, no es un espejo, no sé si, es la luz que presenta la fotografía, no sé si me explico. Digo esto porque dice, fijaros, que tiene que ver un poquito con lo de la reflexión. Porque hay multitud de teorías que dicen, no, mira, es que
el acto de pensar no solo conoce el objeto conocido, el acto de pensar mesa no solo conoce el objeto, la forma abstraída mesa, sino que a la vez se autoconoce. Es decir, la teoría de la reflexión supone que el acto tiene doble intencionalidad. Una, respecto de la forma conocida, y dos, respecto de sí. ¿Se ve la tesis? ¿Qué hay aquí de malo? Pues todo lo que has dicho. Porque el acto no tiene ni media intencionalidad. ¿Se entiende lo que? ¿Cómo va a ser una realidad intencional? Lo intencional es la pura intencionalidad. La intencional es la forma. Él no es intencional, ni respecto al objeto ni respecto de sí. ¿Se entiende esto? Además, si fuera doble... Para que sea reflexivo tendría que ser totalmente libre. Es que no puede ser, es que no es intencional. No remite. Es la presencia estante en la que aparece una forma y esa forma es la que es intencional. Pero el acto, la presencia estante, no es intencional. No remite a nada. Es la remitencia de criatura a Dios, que o sea, es una remitencia completamente distinta a toda la de conocimiento. No, también es en conocimiento, pero a otro nivel. O sea, Es un conocimiento que mira directamente a Dios sin ninguna mediación. Vamos a ver, aquí lo que es medial entre dos realidades es la forma, ¿no? Tengo un acto de pensar, ¿es real sí o no? ¿Es real? Es inmaterial. Tengo una realidad, ¿es real o no es real? Sí. ¿Cuál de las dos realidades es más real? No. El acto. El acto es completamente acto, la otra es más potencial. Es potencial de conocerse, por ejemplo. No, de ser conocida. No. la materia. Vamos a ver. ¿Cómo se miden si una cosa es más real o menos real? Si es más activa o menos activa. Si es más perfecta o menos perfecta. No sé si me ve. Más acto, menos acto. Más potencia, menos potencia. ¿Ok? ¿Dónde hay más potencia? ¿Aquí o aquí? En la realidad. La realidad, causa material, etcétera, siempre puede perfeccionar. El acto ya es perfecto de entrada. Son dos realidades, una es inmaterial y otra es material. ¿Ok? Vale, tenemos dos realidades. Lo que media entre esas dos realidades no es ninguna realidad, sino que es una forma. ¿Ok? De modo que no hay, por así decir, relación directa, no hay intuición. Intuición es una hipótesis en teoría del conocimiento que significa lo siguiente. Conocemos directamente la realidad tal como la realidad es. Con el acto alcanzamos a atravesar de sentido la realidad tal como la realidad es. Bueno, eso no pasa nunca a ningún nivel. Porque entre el acto y la realidad está lo que el acto presenta de la realidad, que no es la realidad entera, sino lo que puede presentar de ella. ¿Se entiende? Sí, el acto no se hace cargo de la totalidad del acto. Si fuera intuitivo, alcanzaríamos enteramente la realidad, tal como ella es, pero caben multitud de aproximaciones, multitud de tesis doctorales sobre Mosca. No hay manera de agotarla, ¿no? El conocimiento siempre forma, y las formas son limitadas por el hecho de serlo. Profesor, a ver, yo salí de la última clase y todavía sigo pensando y mantener las reuniones sobre todo lo que estoy hablando, sobre todo sobre la reflexión. Entonces, no es que no sabemos esto, pero es que nos lleva a profundizar. Por ejemplo, esta frase, ¿sí? Esta expresión de que el hombre se diferencia del animal
diferenciando. Pues con otro ¿Qué acto. diferencia con otro acto? Con ¿No otro acto. es específico? Con otro acto distinto. O sea, Si no cuando equivocidad. cuando usted hace Es decir, eso, si no tú es este mismo acto amas, que vuelve sobre sí mismo. si tú amas y el acto mediante el cual te das cuenta de que amas Es el mismo. no fuera distinto de amas, Eso. no te darías cuenta de que amas. Perfecto. ¿Ok? Entonces, Ya. Clarísimo. ¿eh? Ahora, sobre la palabrita reflexión, ¿vale? Yo llegué a la conclusión que es imposible que sea perfecto. El ser humano no logra volver hacia sí perfectamente. Eso te lo tengo que explicar en los últimos niveles, porque estamos comenzando. Ya. Y luego, es muy importante todo eso, porque usted me hace ver que no existe un concepto para tiempo, porque tiempo no es definido en su integralidad. No, ahora, despacito, hay más cosas aquí, pues no hay Sí, pero cosas. no quiero, eso quiere decir esto, ¿vale? Ya. El tiempo es pasado, es conexión pasado y futuro. Si yo no puedo volver al pasado perfectamente, no puedo proyectar el futuro perfectamente, ¿qué es el tiempo? ¿Quién? Si yo no puedo, La última pregunta. si yo no puedo volver al pasado con el proceso reflexivo total, así como no puedo proyectar el futuro de una forma perfecta, ¿qué es el tiempo, profesor? Ok. Es solo un paréntesis. Ok. No, pues todas esas preguntas se van respondiendo despacito a lo largo de la teoría del conocimiento, sin apresuramientos, porque se responden al nivel en el que se conocen, pero el nivel en que se conocen no es la abstracción, porque la abstracción no conoce el tiempo, prescinde de él, prescinde del movimiento del tiempo. Si tú además te vas por esta vía racional que lo que hace es tener en cuenta muchos abstractos a la vez, abstracto 1 más 2 más... ¿Ok? Prescindes del tiempo y prescindes del movimiento, te traes sin cuidado. Es decir, sumas gatos, perros, sillas, mesas y te dan igual que sean pasadas, presentes, futuras, no sé si... ¿Ok? Pero puedes hacer otra cosa y decir, no me interesa ser coleccionista, es decir, no me interesa totalizar, generalizar, no me interesa desarrollar mi lógica, mi capacidad intelectual, sino que me interesa descubrir más la realidad tal como ella es. ¿Os acordáis? Hay dos denuncias de la inteligencia después de la abstracción. Dos únicos posibles caminos. Uno, decir, qué poco es esto respecto de toda mi capacidad intelectual de conocer. O dos, qué poco es el abstracto en conocimiento respecto de la realidad de donde lo he extraído. Dos denuncias, dos declaraciones de insuficiencia. No hay más posibilidades. Entonces, los idealistas recorren más esta vía, como es obvio, ¿no? Los realistas recorren más esta vía. Entonces, ¿qué hacen los realistas? Bueno, pues hacen diversos actos que son los siguientes. ¿Qué posibles actos pueden hacer los realistas para conocer más la realidad de donde la han extraído este abstracto? Pues lo siguiente. Esto es abstracto, ¿eh? Ojo, abstracto no es lo mismo que concepto. El acto de abstraer no es lo mismo que el acto de concebir. Esa fusión está en casi todos los expositores, pero eso es erróneo. ¿Qué conoces en el concepto que no hayas conocido, que no esté explícito en el abstracto? Vamos a ver, aquí tengo forma de perro, ¿vale? Perro para todos los perros. Posibles, incluso los cartoons, los Bobby,
in, Buffy, no sé quién. Todas las... Vale. ¿Eso es real? No tiene por qué ser real. Es decir, tengo una forma universal que sirve para todos los reales y para todos los posibles. ¿Ok? ¿Se muere ese Buffy? No. Te pregunta, ¿no? Es decir, ese perro no esa idea no se muere. Está al margen del tiempo, con lo cual no le acaece la muerte. Al margen del movimiento. Bueno, si quiero recuperar la realidad, si quiero conocer más la realidad, ¿qué tengo que hacer? Pues encima de la abstracción caben nuevos actos de conocimiento, que no significa prescindir cada vez más de la realidad, como hace esta vía, generalización, sino recuperar más cada vez las entrañas de la realidad. Conocer más en esta vía no significa abstraer cada vez más, sino concretar, no sé cómo, sino no abstraer, no difuminar, sino recuperar la realidad. Entonces, ¿qué se hace en esta vida? El concepto de perro significa, aquí significa perro que uno, presentado por este acto de pensar, distinto de gato, distinto de casa, ¿ok? ¿Qué significa aquí perro? Cuando he recuperado su realidad, significa que ya no es uno, sino significa que en ese sujeto hay dos principios que no se pueden divorciar de ninguna manera, son irreductibles y están peleando. La forma está informando la materia está dejándose informar o retrotrayéndose a la información. ¿Se ve eso? Si recupero la realidad, ya no tengo una forma mental, sino que tengo principios reales. Pero los principios reales no son uno, sino que son múltiples, complicados y atados entre sí, inescindibles. Con lo cual tengo que conocernos, como decían los medievales del 13, a tíndice. No puedo conocer la causa material al margen de la causa formal. Y no puedo conocer la causa formal al margen de la causa material. Si las aíslo, si las divorcio, si las separo, tengo idea de causa material o idea de causa formal, pero no sé lo que es la causa material ni qué es la causa formal, porque realmente no son aisladas, sino que son a tíndice, pujando, peleándose, ahí. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? No, no se ve del todo. ¿Cómo que no se ve? O sea, sí se ve, pero no todo. No, es que el abstracto, o sea, hay un crecimiento en el conocimiento. ¿Cuántas causas ves aquí? Niño, ¿abstrae perro, sí o no? Sí. Causalidad, principios reales, ¿cuántas hay? Una. Ninguna. Están omitidas. Están implícitas. ¿Cuánto tiempo hay aquí? ¿Cuánto movimiento? Ninguno. ¿Todo eso es un invento de la mente? No, es intencional respecto a la realidad. Pero ha prescindido, abstraer es prescindir de mucho. Se ha quedado solo con una forma real, es decir, se ha quedado, se ha quedado con una forma. ¿Cuál es la diferencia entre la causa formal conocida aquí y la causa formal conocida aquí? Pues que aquí no es causa, sino que es solo una forma. No sé si esto sirve o no sirve. A nivel Sí, se ve la perrez en el perro. El concepto es ver la perrez en el perro. ¿Ver la perrez? Sí. Pero perrez, Y es un perro concreto. Eso, perrez No es significa, perro, sino es claro, este perro que tengo aquí, perrez, descubro su perrez. Perrez o perreidad en el concepto significa que eso de ninguna manera puede ser pantera rosa.
¿Se entiende? Porque Pantera Rosa solamente puesta de aquí. Sí, es una forma de volver a la realidad. Es decir, yo puedo inventar todos los fantasmas que quieras, ¿eh? Y hacer constructos abstractos de ellos, pero cuando recupero la realidad ya no cabe Pantera Rosa. No sé si... Nosotros que no utilizamos nunca la palabra esencia para explicar eso. Ok. Porque Bueno, toda la esencia, vale. ¿verdad? Es distinto, porque hay que precisar. Si quieres lenguaje preciso a esto, llámale sin más Ahí arriba, en principio, ¿verdad? forma o puedes llamar... Que vuelve y tal, yo de imaginar el concepto que tengo de esencia a través de más profundidad. Eso se llama sustancia. ¿Qué es un compuesto ilemórfico? Sustancia y materia. Sustancia, materia y forma, con los accidentes que quieras añadir. Pero compuesto ilemórfico es recuperar dos causas de la realidad física que no están explícitas aquí. Desde luego que si antes no paso por aquí, después no puedo hacer esto. Pero esto es añadir conocimiento. El nivel superior añade sobre el inferior, sin tirar este por la ventana, ¿se entiende? Se ve jerarquía e insustituibilidad. Este no sustituye a este, sino que lo requiere, porque sin este no paso a este. Ok. ¿Qué más puedo hacer respecto a la realidad? En el juicio, yo no solo digo perro. Perro quiero decir perro real, no forma perro. Sino, es decir, en el juicio yo no solo conceptualizo, no solo sé que el perro es real, sino que digo, el perro come, el perro comerá, el perro comió. ¿Eso qué es? No, se ve, ¿no? Los juicios que hago, recuperar el tiempo, el movimiento. ¿Cuál es la causa del movimiento? Del tiempo, por tanto. Recupero el movimiento. Al recuperar el movimiento, me doy cuenta de que puedo jugar con los movimientos entre sí. Es decir, lo que el perro corre es compatible con lo que el perro come. Es compatible con el respirar del perro, con el dormir del perro. Todo eso son movimientos, más o menos, ¿no? ¿Sí? Me doy cuenta de que son compatibles los movimientos, ¿no? Pero puedo hacer también compatibilidad entre los juicios. Lo que come el perro es compatible con lo que da la vegetación, con el movimiento de atracción del... El moverse del perro es compatible con otro movimiento, que es el de atracción de los planetas, ¿sí o no? Es compatible con las radiaciones solares, ¿sí o no? Y es un movimiento. Ok. ¿No? Sí, es integrar. Es decir, lo que la vaca come es compatible con el crecimiento de la hierba. Con el agua, ¿sí o no? Todo eso son movimientos. Con la humedad, con el que llueva más o menos, ¿es compatible o no? Todo. Al final, ¿de qué me doy cuenta? De que todos los movimientos son compatibles entre sí. ¿Y qué significa que todos los movimientos sean compatibles entre sí? Que todo está ordenado, con un único orden. Es decir, hay una unidad de orden para todo lo real. Es decir, no hay 15 órdenes, en el sentido de que este orden es solo para las de Australia. Las de Brasil son distintas. ¿Se entiende? Mira, Kanti diría eso. Está buenísimo orden para acá. Aquí lo único distinto es España. Menudo distinción. Vaya pandavalos. Bueno, ¿se entiende? Muy bien. Al final, la causa final no... A ver, la causa final tiene una muy mala interpretación por querer hacer el bien. Y es interpretarla
desde el plano de vista humano o desde el punto de vista ético, como proyecto, como asuntos a alcanzar. Yo me propongo esto y para conseguir dar en la diana tengo que hacer este tipo de trabajos y este tipo de actividades. Todo eso es humanizar la realidad física. No. La causa final es tremendamente física. Es la causa de las causas. Es decir, quítalo, si quieres entenderla. No la personalices, no la humanices. Mírala tal como es. ¿Y qué es eso en la realidad física? Pues es una única unidad de orden que está sacando partido a todas las demás causas. Está atrayendo así. Aristóteles lo descubrió y entonces se convirtió en el tipo más optimista que pueda haber. ¿Qué significa eso? Que si la causa final es mucho más causa, más pujante que todas las demás causas, a la fuerza el universo va a más, va a la perfección. Es decir, primero tienes universo sin vida, después tienes universo con un poquito de vida, después tienes con vida superior y después tienes, se ve. Es decir, si la unidad de orden está como atrayendo desde el futuro todo lo que es inferior a ella, pues a la fuerza tiene que perfeccionar la causa material, formalizarla más las formales, que los movimientos sean cada vez más sofisticados y más compatibles entre sí. ¿Ok? ¿Se ve? Esto es, por tanto, realismo. Realismo significa usar más esa vía de conocimiento racional que recupera los entresijos de la realidad física que de ninguna manera pueden ser sin tiempo, sin materia, sin forma, ¿se entiende? Pero es ver los principios físicos irreductibles, pero a la vez atímbice, porque es la única manera de verlos tal cual son. Sí. Ok. Bueno, sobre cada uno de estos actos, estos son actos. Multitud de actos, ¿no? Y de aquí también. ¿Cuántos juicios puedes hacer tú? Pues puedes hacer los que quieras, ¿no? ¿Cuántos conceptos puedes hacer? Multitud. Bueno, sobre cada uno de esos multitud de actos de un mismo estilo, hay hábitos. Al igual que había aquí un hábito que llamábamos abstractivo. Una cosa es que tú abstraigas y otra cosa es que tú te des cuenta de que estás abstrayendo. ¿Puedes distinguirlos experiencialmente las dos? Vale, pues uno manda sobre el otro. Uno es el hábito y el otro es el acto. Por tanto, no reflexivo. Este manda más y manda sobre el acto de abstraer. Una cosa es concebir perro real y otra cosa es darme cuenta de que estoy concibiendo asuntos reales. Hábito conceptual. Una cosa es juzgar y otra cosa es darme cuenta de que estoy juzgando. ¿Sí? ¿Y es hábito porque tengo que hacerlo repetidamente? No, se alcanzan con un solo acto. La ventaja de la razón teórica son estos. A diferencia de la razón práctica, los hábitos, las perfecciones intelectuales se adquieren de una vez por todas. Cuando un niño abstrae por primera vez, a partir de esa vez se da cuenta de lo que es abstraer. Y no tiene ni media dificultad para abstraer todo lo que quiera. Desde que ha abstraído juguete, puede abstraer casas, señoras, coches, ¿se entiende? No tiene ya tiene la perfección adquirida, el hábito, al 100%. De ese hábito dependen todos los actos de abstraer. Puede, desde ese momento, abstraer lo que quiera sin dificultad. Desde que uno sabe lo que es juzgar, el perro corre, eso es un juicio, ¿no? Desde que uno sabe lo que es juzgar, puede juzgar lo que quiera. Y además puede distinguir entre juicios reales y juicios, es decir, entre juicios verdaderos y juicios mentirosos. No sé cómo decir. ¿Sí o no? Entre el perro corre y el perro vuela.
Puedes distinguir. Tú me dices, ¿y cómo distingo yo un juicio de otro? Si los dos son muy chéveres, muy bonitos, quiero decir, muy bonitos, ¿no? Están lingüísticamente perfectamente bien estructurados. El perro corre, el perro vuela. ¿Por qué me dices que uno sí y el otro no? Pues no, obviamente eso no me lo dice el juicio, me lo dice el hábito conceptual. Porque el hábito conceptual sabe que uno de esos dos juicios se refiere a la realidad y el otro es un invento. Es decir, el juicio verdadea la realidad, ¿vale? El juicio es referente, el acto de juzgar te describe cómo es la realidad, pero no te describe la verdad del juicio o la falsedad del juicio. Para que tú o yo conozcamos que un juicio es verdadero o falso, lo tenemos que mirar no con el juicio mismo, sino desde arriba del juicio. Sí, si no obtendríamos otra cosa. Hábito judicativo o de ciencia. ¿Ok? Todavía queda un acto superior, que solamente esto es clásico y esto es realista. Lo único que he hecho es ponerle orden, porque a veces en las expresiones, en las explicaciones de Tomás de Aquino y otros está confusivo algunas. Lo único que hay que hacer es tomárselo en serio y ponerle orden. Pero detrás de este todavía queda un acto superior y un hábito superior. ¿Dónde en Tomás de Aquino se estudia la teoría del conocimiento? Está desperdigada. Por ejemplo, en el comentario al De Trinitate de Boecio, en algunas cuestiones de ahí, no todo el libro. En el De Veritate también tienes algunas alusiones a eso. En las cuestiones disputadas de ánima. Es decir, no dedica un librito o una parte entera de un librito a explicar cómo es el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el comentario al De Ánima de Aristóteles te dice, pues el conocimiento sensible es así, el intelectual es así y el intelecto agente es así. Tal vez sea ese, porque es lineal, comentario lineal al De Ánima de Aristóteles, en el que más vengan explicadas la teoría del conocimiento de Tomás de Aquino. Pero ya digo, está muy revuelto, hay muchas alusiones aquí y allá, ¿no? Bueno, entonces, el otro acto, a ver, primero para que me entendáis lo que quiero decir. En cada uno de estos actos, antes de hablar de aquel acto, en cada uno de estos actos, lo ordinario, lo que más os vais a encontrar en esta vida, es que los autores que hablan de ellos los confundan los actos, repito, perdonad que sea cansón. ¿Los actos son materiales? No. ¿Son sensibles? ¿Son reales, sí o no? Ok. La mayor parte de las veces os encontraréis con descripciones de los actos que los confunden con sus expresiones lógicas o lingüísticas. Las expresiones lógicas son formales, no son actos reales. Las expresiones lingüísticas no son ni siquiera formales, sino que son materiales. ¿Me explico? Por ejemplo, lo que te he dicho, es decir, cuando tú juzgas mentalmente el perro corre, eso que mentalmente, ¿qué estás haciendo en ese acto? Estás teniendo en cuenta dos principios, sustancia material y sustancia formal, que distinguen al perro del gato y otros, ¿no? Con accidentes, en este caso movimiento, correr. Es decir, ¿qué estás haciendo en el fondo? Añadir accidentes a sustancias. El perro corre es añadir accidentes a sustancias, ¿se ve? El perro come es añadir sus accidentes a sustancias. No se pueden añadir sustancias a sustancias ni
sustancias accidentes. El juicio, siempre que se refiere a lo real, no a fantasmas, es añadir accidentes a sustancias. Por tanto, no solo tienes dos coprincipios reales vistos, sustancia material y sustancia formal, sino accidentes, entre ellos el de acción, pasión, tiempo, hábito. ¿Se ve? Por tanto, recuperas el tiempo, los movimientos, tal. ¿Se ve? Causas eficientes. ¿Se ve lo que hay en el fondo? Bueno, eso es puramente mental. ¿Eso qué es? Eso es un acto que te presenta la realidad imbricada en sus coprincipios, ¿no? Cuando tú pescas cuando tú piensas que un acto de pensar judicativo es el perro come, ¿qué has hecho? ¿Cuándo? Es decir, cuando tú piensas que es lo mismo el pensar tuyo judicativo del perro corre a esta frase lingüística, el perro corre, ¿qué estás haciendo en el fondo? Materializar tu pensamiento. No sé si se ve. Es decir, intentar reducir lo pensado a una fórmula lingüística material. ¿Qué es la filosofía analítica? El intento de materializar el pensamiento, es decir, de rebajar todo lo pensado a fórmula lingüística para analizarla. ¿Se ve? Pero en la fórmula lingüística es claro que no te aparece el acto, porque todo es sensible. ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí, es una reducción. Es una reducción, ¿se ve? Bueno, entonces, si a esos niveles previos ya te aparece una reducción de los actos cognoscitivos a sus formulaciones lógicas, A es A, o lingüísticas, el perro corre, ¿sí o no? A nivel superior todavía es peor la reducción, ¿no? La reducción del acto de conocer a su formulación lógica y lingüística. ¿Cuál es el siguiente acto superior a este? En clásico a eso se le llama de esta manera, ¿no? Esos son los nombres clásicos. La pregunta es, ¿eso es suficiente? No. A ver, ya. ¿Habéis oído hablar del silogismo? El silogismo es la expresión lógica y lingüística de actos, ¿no? Pero eso es una reducción. Si tú tienes, fíjate, a nivel... La filosofía analítica solo juega con silogismos. Sí. O sea, lo traduce toda la filosofía. Todo, efectivamente. Vamos a ver. Tú estás indagando la realidad. Has descubierto hasta la fecha 4 coprincipios de la realidad. Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Y tú no te cansas de pensar. Y dices, es decir, no te cansas de buscar más en la realidad. ¿Hay algún principio más en la realidad? ¿Hay algo que no sea material, formal, eficiente y final? Respuesta no. Todo lo que hay, toda la tabla periódica, todo lo que quieras, todo es un combinado de esas 4 causas. En el universo físico. En el universo físico, claro. De donde has extraído. De lo otro no se extrae. Pero tú dices, bueno, si todo es explicable, toda la realidad física es explicable con las 4 causas, yo eso lo veo. Ahora, lo que no sé es por qué. Es decir, ¿cuál es el fundamento de que eso sea así? ¿Se entiende? Con lo cual, el último acto que puede hacer la razón es decir, es esto, en el fondo es esto, preguntar por qué. A eso Polo le ha llamado fundamentación.
fundar. El acto de fundar es cuál es la base, cuál es la razón, cuál es la clave de que la realidad sea así. La realidad la puedo desentrañar con los actos de pensar. Es decir, puedo saber cuáles son sus coprincipios, cómo juegan entre sí en los vegetales de una manera, en los animales de otra, ¿se entiende? Pero no sé por qué. ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cuál es la base de eso? ¿No? Esa base no se puede abstraer porque no es sensible. Con lo cual, ahí la razón tiene que decir S o S, no más abstracción, ni derivados de... Pero el límite mental ya lo hemos abandonado antes. Claro. Hay muchísimos niveles de abandono del límite mental. El primero, darte cuenta de que esto es limitado. El segundo viene ahora, y es darte cuenta de que para alcanzar lo más importante no te sirve ni esto ni nada de su desarrollo, sino que tienes que decir, chao. ¿Se entiende esto? ¿Se ve? No sé si... Sí. Es decir, SOS, la razón no más, la razón derivada de la abstracción y de todos sus métodos procedimentales no da más de sí para saber el fundamento, para conocer lo que no se puede abstraer. ¿Ok? Bueno, al hábito que te permite conocer esto, saber que tú fundas y que no te contradices buscando ese porqué, etcétera, etcétera. A esto Polo lo llama hábito de los axiomas lógicos. ¿Eso no está en Aristóteles? No, eso es descubrimiento nuevo. Es decir, Aristóteles mezcla, confunde, macla, unifica lo que son los primeros principios reales con los primeros principios lógicos. Y Tomás de Aquino igual, le sigue. Es decir, lo que vosotros habéis oído, vosotros dos, en introducción, eso de que el principio de no contradicción es a la vez real y mental, es decir, que si la puerta está cerrada no está abierta y si está abierta no es cerrada, qué malo soy. Además en tono andaluz. ¡Vamos a ver! ¿Sí o no? Pues eso es una macla, eso es una mezcla de los primeros principios reales lógicos. Es una logicización de los primeros principios reales. La puerta no es ningún principio real, ya le gustaría. No es ninguna base, no es ningún fundamento de la realidad de las cosas. No es ningún porqué. ¿Se ve esto? Pero la puerta, abierta o cerrada, y todo el resto de la realidad, tú la puedes juzgar combinando la puerta cerrada o abierta con el resto de la realidad sin contradecirte, porque tienes para todos los juicios unas claves previas de los juicios que son 3 axiomas lógicos. Es decir, principio de no contradicción, el de identidad y el de causalidad, pero lógicamente, a ver, ¿cómo formular eso lingüísticamente? Sabiendo ya que lingüísticamente es un rebajón, que no eso no es ningún acto de pensar. Lingüísticamente se dice, esa. Ahí tengo un juicio de identidad que me permite distinguir de lo que no es A. El de no contradicción se suele formular lingüísticamente A no es no A. ¿Ok? El de causalidad se formula vinculando los dos primeros. En el fondo, los axiomas lógicos están vinculados. Son la base de todos los demás juicios. Son unificantes para no contradecirte en los juicios. ¿Cómo se expresa el de causalidad? A es A porque no es no A.
Se ve, estás imbricando los dos precedentes. O A, causa A es causa de sí, funciona como para sí, porque no funciona como para el vecino. ¿Se ve un poco? Bueno, estos son, ¿cómo te diría? Las piezas clave de la lógica humana. Es decir, ¿dónde está el botón de muestra de la razón humana, de donde arranca sin posibilidad de contradecirse toda la actividad racional de juzgar? ¿Ok? Se ve. Pero eso te está diciendo cómo es tu conocimiento racional en la base. No te está diciendo cómo es la realidad extramental en la base. No sé si me explico. Es decir, los primeros principios lógicos no son los primeros principios reales. ¿Ok? Los primeros principios lógicos te sirven para razonar bien. Pero no por razonar bien uno descubre el fundamento de la realidad. Uno puede razonar bien haciendo novelas. ¿Ok? O haciendo lógica o haciendo matemáticas, lo que quieras. Puedes razonar muy bien. Pero no por razonar bien descubres el fundamento, no los principios, sino los primeros principios, los que son principios respecto de estos. ¿Ok? Para descubrir los que son principios respecto de estos, que no se pueden descubrir por esta vía, porque no se pueden abstraer, ¿qué tienes que hacer? Decir, esto es un límite. Con lo cual, este tipo de conocer, con todos sus actos y todos sus hábitos, chao, no me sirve. Para conocer lo principial, no me sirve obcecarme en lo secundario. ¿Lo he dicho? ¿Sí o no? ¿Se ve? Con lo cual tengo que tirar por la ventana lo secundario. Porque si me demoro, si me atoro, si me detengo en lo secundario, no comparece lo real, lo fundamental de ninguna manera. ¿Vale? ¿Esto se puede hacer? Claro, si te da la gana hacerlo. Que no quieres, pues no lo puedes hacer. Pero es obvio que esto se puede hacer porque en nosotros de entrada no hay un único nivel de conocimiento, sino que hay la tira y media. Es decir, tenemos más capas que una cebolla. Y no hay ninguna razón para quedarse en la capa superficial. ¿Que te gusta la capa superficial? Pues mira, corta las hojas secas, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí o no? Okay. Más o menos esto, ¿eh? El próximo día os tengo que hablar de los hábitos innatos. Quedan tantas cosas por decir. Lo que no os he dicho, otras facetas de la razón, la vertiente práctica. En fin. Os la dije en el máster ahí. Hábitos innatos, tendría que hablaros de la verdad, de algunos sistemas más, algunos problemas más relevantes hoy en día en estos temas, las causas del relativismo, del agnosticismo, del subjetivismo, etcétera. Todas estas cosas son interesantes, pero hasta donde lleguemos. Bueno, de momento mañana seguimos aquí.